Super Nintendo, consola de 16 bits desarrollada por Nintendo, que saldría al mercado a finales de 1990. La misma salió para reemplazar a su predecesora, Nintendo NES, y traernos la magia de los 16 bits por parte de Nintendo. No solo se lanzó por ese motivo, sino también para darle pelea a su gran competidora, por aquel entonces, Sega Genesis, quien se adelantó en sacar su consola de 16 bits. Para la Super Nintendo se puso mucho énfasis en nuevas tecnologías, por ejemplo el famoso modo 7, los chips Super FX y demás. El sonido, por supuesto, no fue la excepción, ya que buscaban algo que supera el chip Yamaha IM2612 de su competidora. Fue por eso que encargaron a Sony, por aquel entonces aún no lanzaba su primer modelo de PlayStation, el chip de sonido de la Super Nintendo, dando por resultado el SPC700, quien, acompañado del DPS, lograron canciones épicas con hermosos sonidos orquestales y voces digitalizadas claras. El chip tenía características superiores al Yamaha IM2612 de Sega, pero a su vez en ciertos videojuegos multiplataformas no sonaba tan limpio y con bajos tan marcados como el Yamaha. Buena gente, ¿cómo están? Yo muy bien, espero que ustedes también. Y en esta oportunidad, como hicimos un par de videos anteriores, vamos a estar escuchando mejor dicho, las canciones de 5 videojuegos de Super Nintendo que me volaron la cabeza en su época. Y por supuesto, seguro van a faltar muchísimos más, hay un montón de clásicos que van a decir cómo no puso esta canción, cómo no puso. Tranquilos que si el video gusta, va a haber una segunda parte del de Sega Genesis y el de Super Nintendo, incluyendo más canciones. En 5, por supuesto, no se pueden poner todas las canciones, pero de seguro las que estoy seleccionando acá no van a defraudar. Así que bueno, vamos a escuchar estas canciones, pero antes me despido diciéndoles que si les gustó el video le pueden dejar un like, y si no les gustó le pueden dejar una manito abajo, pero por favor si dejan like mejor, y que se suscriban al canal si les gustó, y por supuesto pueden ver el resto del contenido del canal. Así que sin más, dejamos de hablar y los dejo con las increíbles canciones que nos dejó Super Nintendo con su chip. Star Fox, el primer juego del cerebro de la bestia que nos sorprendió con unos gráficos tremendos gracias al uso del chip Super FX. Pero no solamente nos sorprendió por sus gráficos, sino por una increíble banda sonora que hasta el día de hoy, de solo escucharla, me pone la piel de gallina. Nombre del juego: Star Fox, desarrollado por Nintendo. Año de lanzamiento: 1993. Género: Shoot 'em up. Compositor: Hajime Hirasawa. La saga Donkey Kong Country siempre se destacó por ser gráficamente muy atractiva para la época y también por tener una gran jugabilidad. En este caso vamos a estar seleccionando la banda sonora del Donkey Kong Country 2, pese a que las de las 3 partes son maravillosas, así que vamos a escuchar un poquito de esta maravillosa banda sonora de David Wise. Nombre del juego: Donkey Kong Country 2. Desarrollado por Rare.
Año de lanzamiento 1995. Género plataformas. Compositor David Wise. Y como no puede ser de otra manera, nunca puede faltar un juego de la saga Castlevania en un recopilatorio de las mejores bandas sonoras de una consola. En este caso, Castlevania Drácula X con sus maravillosas melodías. Nombre del juego: Castlevania Drácula X, desarrollado por Konami. Año de lanzamiento: 1995. Género: plataformas de acción. Compositores varios: Tomoya Tomita, Masanari Iwata, Harumi Ueko, Mashiko Kimura. Los JRPG de Super Nintendo siempre se destacaron por tener una muy buena banda sonora en general. Pero había algunos que destacaban más que otros, y en este caso se juntó un Dream Team bastante importante para dar el desarrollo de un juego que luego llamarían Chrono Trigger y quedaría en la historia de los videojuegos. Aquí, Nobuo Uematsu y Yasunori Mitsuda hicieron gala del chip de Super Nintendo para dejarnos una maravillosa e inolvidable banda sonora. Nombre del juego: Chrono Trigger, desarrollado por Squaresoft. Año de lanzamiento: 1995. Género: JRPG. Compositores: Yasunori Mitsuda y Nobuo Uematsu.
Y como no podía ser de otra forma, Final Fantasy III, personalmente una de mis sagas favoritas y uno de mis juegos favoritos, con una de mis bandas sonoras favoritas, no podía dejarlo fuera. El maestro de Nobuo Uematsu otra vez dando cátedra en una de sus mejores obras. Nombre del juego: Final Fantasy III, desarrollado por Squaresoft. Año de lanzamiento: 1994. Género: JRPG. Compositor: Nobuo Uematsu.